الحمد لله رب العالمين. اليوم الخميس هو 7 من شهر رمضان المبارك، ونقوم بعمل تحرير صحفي حول الدين الإسلامي ورؤية هلال رمضان. وإن كان البيان الصحفي المتأخر، لكننا بحمد الله سبحانه وتعالى في يوم الخميس 29 من شهر شعبان جئنا إلى هنا وطلعنا رؤية الهلال بحمد الله. وعندما من الله سبحانه وتعالى علينا بتحديد الموعد اللقاء الصحفي، كان في هذا اليوم المبارك، في يوم 7 من شهر رمضان 1433 هجرية، هو الموافق 26 من شهر السابع في التاريخ الميلادي. ولا تزال هناك لقاءات ودوريات حول الصيام وفوائده والتاريخ الإسلامي والدين الإسلامي ورسالة الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. والعمل لا يتوقف قبل رمضان ولا بعد رمضان. نحن في طريق الدعوة سائرون بحمد الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال الطيبة الصالحة، وأن يشرح صدور الناس للتعرف على دينه، وأن يشرح صدورنا لإبلاغ دعوته، إنه سبحانه وتعالى المعين والهادي إلى سواء السبيل. شكرا. السلام عليكم. اسم عربي سعودية بالمزدوس تربا خمبيين برا النخيون الإسلام. L'hombre religioso o el sabio del Islam tiene que estudiar, como digo, en universidad especial por esto. Él tiene que estudiar todos los partes de la religión, como el Corán. El Corán es el libro sagrado de nosotros. Dios le mandó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hace 1445 años o 40 años, 1440 años, un poquito más o menos. Él también tiene que estudiar el dicho del profeta, se llama hadith. Es el dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El hadith también es significado toda la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los dichos del profeta, la camina del profeta, la comida del profeta, la manera del duerme del profeta, cualquier parte, cualquier cosa تتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ese significado el hadith o los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Dios, el último mensajero de Dios, o el profeta del Islam, el profeta del Islam. Y también tiene que estudiar bien perfectamente el idioma árabe, un gramático. El idioma árabe tiene un buen gramático, un buen sistema, no solamente palabras árabes. Muchas personas en el mundo hablan árabe, pero en el gramático otra cosa. En el gramático es muy منضبط جدا دقيقة يعني. Esos los temas principales. También tiene que estudiar la fe, la aqida, se llama la aqida, la fe, esa es la fe اللي هي تتعلق بالله. الملائكة, los ángeles, los libros sagrados de Dios,
los profetas, los mensajeros de Dios, todos los mensajeros de Dios, el profeta Muhammad hasta el profeta Adán, todos los profetas, todas las religiones, اللي هي الأديان الإلهية الأديان الإلهية o hay otras religiones también de Allah subhanahu wa ta'ala, esas son las religiones principales, el Islam, los cristianos y los judíos. Esas son las tres religiones principales. Pero hay muchas religiones de Dios también. Claro. Entonces tenemos fe y tenemos mucho respeto a las religiones de Dios. Todos. En estas religiones o otras religiones, pero solamente las religiones de Dios. También, أن الله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر día del juicio final. Y tenemos mucho fe el día. Entonces, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy día tenemos la presencia del señor Javier Ramírez, representante exactamente del director ejecutivo del Planetario de Lima, que va a comentarnos algunos puntos importantes para dar a conocer lo que son el lugar en sí y también lo que es la parte, digamos, el planetario, ¿no? ¿Qué es lo que significa, cuáles son los puntos y muchas otras cosas más? También damos la bienvenida al señor Imam Sheikh Khalil Muhammad Khalil, representante de la Asamblea Mundial Juventud Islámica Latinoamericana, que está también con nosotros para presenciar lo que hemos hecho el día jueves por lo que es las fases lunares para lo que es el inicio del mes de Ramadán. Entonces nuestra pregunta va a ir directamente al señor Javier. Dinos, por ejemplo, una parte de la biografía o nos puede presentar exactamente sus conocimientos y sus estudios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de todo agradecerle por haber pensado en el planetario para obtener algún tipo de orientación respecto a lo que es el tema del astronómico. Yo soy el doctor Javier Ramírez. Llegué acá a la institución como un niño interesado por los astros y encontré algo muy diferente a lo que me imaginé. Encontré un grupo particular. Yo pensaba que esto era del Estado, porque mayormente los planetarios en otros países son de municipalidades, de gobiernos, de universidades, ¿no? Y acá no, fue un grupo de personas que al ver que no había un planetario gubernamental, se unieron para construir un planetario. Y obviamente llegaron a hacer algo maravilloso, que era el equipo central, que como una obra de artesanía me hacía con mucha precisión estos fenómenos, imitar solamente el movimiento de las estrellas. Bueno, de ahí me hice un aficionado, fui al extranjero, me capacité en temas de tecnología, que es a lo que actualmente me dedico. Y dentro de la tecnología que entré a hacer como profesión es colocar planetarios, ¿no? Y actualmente he construido y puesto planetarios en Colombia, incluso en Chile, Bolivia y hasta posiblemente uno en África del Sur. Entonces, llegando acá me di cuenta que era como que el tiempo no había avanzado, seguían utilizando un equipo que se instaló hace 50 años, ¿no? Entonces, ahora con los efectos que se ven en la televisión, el cine, las computadoras, los niños ya dejaban de venir porque no los impresionaban. Entonces, lo que hice fue traer un proyector, ¿no? Con el apoyo de la Universidad de las Peruanas, que tuvo la idea de por qué no poner esto también acá. Y afortunadamente el cambio fue rápido, porque ya el domo, que es el techo que está sobre nosotros, estaba ya construido, que es, digamos, la parte más complicada. Entonces se ha colocado un proyector y ahora ha vuelto a traer el interés desde el año pasado de una gran cantidad de escolares, ¿no? Tanto es así que el morro, no se imaginan, se llena de escolares que están a la espera de entrar, ¿no? Entonces otra vez esta asociación, porque se llama Asociación Peruana de Astronomía, llena un vacío que el Estado peruano no coloca hasta ahora un planetario, ¿no? Y lo hacemos de una manera muy interesante porque ahora tenemos un nivel que nos lleva a ser uno de los más avanzados de Latinoamérica. Perfecto, entonces seguimos con las preguntas.
¿Cuándo dio inicio, por ejemplo, lo que es el planetario acá en Lima? ¿No? O sea, ¿cuándo dio inicio, a partir de qué año empezó exactamente la inauguración del planetario acá en Lima? La institución, que se llama Asociación Peruana de Astronomía, APA, ¿no? Son las siglas, se fundó en el año 46, 1946. Ellos tenían el interés de colocar un observatorio en el campo de Marte, que está en la ciudad, pero al mismo tiempo tenían el problema de que la luz artificial afecta a los observatorios, porque no se puede usar un telescopio con calidad si es que uno está rodeado por luces, o luz de la iluminación nocturna. Entonces consiguieron que el gobierno de esa época les adjudicara este terreno, que es lo que es el planetario y el observatorio que está al frente. Entonces se les dio perpetuidad al terreno. Entonces, en vez de construir el observatorio para usar los telescopios, al ver que no había planetario, construyeron este edificio primero. Entonces este edificio es más antiguo, tiene ya casi 50 años, ¿no? Y ya luego, en los 80s, con el dinero propio y de lo que este planetario generaba como recursos, se construyó el edificio del frente, que es el observatorio. Entonces empezó al revés, ¿no? Y bueno, ahora ya, como le digo, tiene una historia muy larga, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien, señor Javier. Otra pregunta más sobre lo que es, queremos conocer un poquito sobre lo que es el tema del el año solar, ¿no? Muchas veces nosotros como árabes nos enfocamos más en lo que es el año lunar, entonces a través de las fases de la luna. Si nos podría dar un breve conocimiento de lo que ya nos ha indicado sobre el año gregoriano. Correcto. Bueno, el calendario que utilizamos, digamos, en el mundo occidental viene de Roma, ¿no? De hecho de Roma. Lo que pasa es que antes de Julio César, el calendario era hecho a la medida. Habían personas nobles, personas adineradas, que ajustaban al calendario a su conveniencia. Utilizaban a veces al sol y a veces a la luna. Entonces Julio César decide, ¿no?, con algunos astrónomos de la época, ordenar eso. Y ahí se declara el calendario juliano, ¿no?, que es un calendario de 365 días. Correcto, y se le añadía que cada 4 años había una corrección. ¿Por qué? Porque el año solar no es exacto. O sea, el año solar no demora 365 días, sino que demora 365 días con 5 horas, más 40 minutos y algunos segundos. Entonces, conforme van pasando los años, se va acumulando un vacío. Entonces, resultaba que había imperfecciones para las fechas festivas. Y esto se hizo notorio cuando ya llega el cristianismo. Cuando llega el cristianismo, el Papa Gregorio, que era, bueno, que fue nombrado Papa porque él era el señor Ugo Compagni, un italiano, él se da cuenta que en el momento de celebrar una de las fiestas principales del cristianismo, que es la Pascua, ¿no?, que es la fecha de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, había un error de más o menos 13 días. Entonces, cuando se hacían las celebraciones, la Pascua no correspondía a la fecha que realmente debía ser, ¿no? Entonces, él convoca nuevamente a un concilio, ¿no?, al concilio de Nicea. Se convocan astrónomos, especialistas. Entonces, la única manera de hacer la corrección era que había que hacer un cambio en el calendario, dando un salto. Es por eso que el año 1563 se le llama el año del gran salto, porque él decide por una bula papal que todo el mundo cristiano, ¿no?, se iba a ir a dormir, digamos, un día 12 de febrero, y el siguiente día va a ser el día 5 de marzo. O sea, saltaban prácticamente 13 días de vuelta, lo cual a muchos no les convenía, ¿no?, porque era, obviamente, a los trabajadores no se les iba a pagar 13 días, entonces era toda una cosa complicada. Y por eso es que ese es el gran salto que da, pero al menos llega a evitar el error que se había acumulado durante tantos siglos. Entonces, la historia del calendario gregoriano, digamos, es la más ajustada a la realidad sin que sea perfecta, porque igual nuestro calendario sigue siendo perfecto. En cambio, el calendario lunar, que hasta cierto punto tiene más precisión, porque durante el año hay 13 lunaciones. Y es más, incluso en las culturas de América autóctona, de la América prehispánica, antes de los españoles,
se llevaba por justamente el calendario lunar. Por ejemplo, hay una zona que está al norte de Lima, que es la zona donde hay unos que le llaman el castillo de Chanquillo, que es un calendario perfecto lunar, que me gustaría mandar por correo electrónico a las fotos. Es precioso porque hay 13 grandes torres que justamente indican la salida de cada luna. Entonces se da cuenta que hasta cierto punto el calendario prehispánico era más similar al calendario árabe que al calendario que utilizamos actualmente. Muy bien. Y por último, bueno, señor Javier, la otra parte, digamos, ¿cuál es el objetivo del planetario acá en Lima? O sea, ¿a qué quiere llegar el planetario? ¿Qué quiere el objetivo en sí? Claro. Más bien, muchísimas gracias por esta pregunta. El planetario de Chorrillos o el planetario de Lima, es muy pequeño ya para la ciudad. Tenemos problemas de que no hay espacio. Hay grupos que llegan de 300, 400 estelares y arriba hay un espacio muy reducido y se necesita un planetario más grande, como los que hay en Ecuador, por ejemplo, en Chile. En Ecuador, que es un país más pequeño en territorio y con menor población, tiene planetarios para 300 personas. Acá tenemos un planetario que a las justas entra en 120, ¿no? Entonces es una cosa pues, que es ilógico. En Chile sucede lo mismo, no hablemos de Argentina y Brasil. En Brasil hay casi 70 planetarios. Entonces sería, bueno, aprovecho esta oportunidad para de alguna manera a quienes lo vean esta entrevista indicar que es importante que haya más planetarios para difundir la cultura astronómica, ¿no? Que es en realidad el origen de tantas culturas tan ricas, ¿no? Como las que han habido obviamente también en Oriente, en nuestro propio continente, y que hasta ahora sigue siendo un vector que lleva el conocimiento y la cultura para todos. Perfecto, señor Javier. La verdad, nos sentimos agradecidos por su presencia y la invitación que nos ha dado. Y solamente queremos agradecerles una vez más, ¿no?, por darnos la posibilidad de estar acá con usted y informarnos con algo que es importante para nosotros allá. Bien agradecidos, agradecemos también al imam Sheikh Khalil por también estar presente con nosotros y solamente nos quedamos exactamente para otra oportunidad. Muchísimas gracias.